luego cuando llegamos a la iglesia que nos tocaba, era la de Praga, porque esta iglesia que está ahora aquí en la calle de Leibniz no existía. Luego la empezaron a construir. Y aquí ya luego después vino el supermercado. Pero Tuguyis cogía el autobús y se iba al mercado de San Cosme. Tomaba el autobús aquí, luego lo volvía a traer y venía con su canasta, pues con el pollo, bueno, con toda la cosa fresca, o pescado, o verdura. ¿Qué es ahora aquí en donde está o dónde lo compraba? En San Cosme, en el mercado de San Cosme, todavía existe el mercado de San Cosme. Ella al mercado de San Juan casi nunca se fue, se iba al mercado de San Cosme, donde tenía sus marchantes. Y nosotros ya íbamos caminando a la calle de Danubio, a la escuela Labor y Saber, donde acabamos la primaria. Y luego de ahí, Tutiliana se fue a la secundaria de gobierno en San Cosme. Y yo me fui a la escuela inglesa Isabel Brook, donde hice la carrera de contador privado. ¿Cuántos años tenías? Cuando terminé ahí, 16, 15, 16. Estabas muy jovencita, tía. Muy jovencita, y luego ya me quedé un poco en la casa y empecé a trabajar. Y esta colonia Cuauhtémoc también empezaron a hacerse casas, porque pues el Paseo de la Reforma era muy bonita, tenía casas grandes de gente de dinero que iba desde el Zócalo hasta el Palacio, hasta el Castillo de Chapultepec. Y aquí no había tanto tránsito, ni mucho menos. El bosque de Chapultepec era un bosque muy hermoso, no tenía tantas calzadas ni tantos museos como le han hecho. Estaba lleno de ahuehuetes y le colgaba el heno. Íbamos muy niñas ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me olvidan las palabras. A remar. Al lago. Al lago de Chapultepec, alquilábamos una lanchita y remábamos ahí muy a gusto. Y luego teníamos toda nuestra bicicleta. Salíamos en bicicleta desde tu papá Carlos, ¿qué es tu papá Carlos para ti ahora? Tu bisabuelo. Con él íbamos en bicicleta, él, mi mamá, todos teníamos nuestra bicicleta. Y nos íbamos en bici a todo el bosque de Chapultepec muy a gusto. Y ahora ya con este circuito interior famoso que nos han hecho, pues dividieron a las dos colonias. La colonia Cuauhtémoc y esta colonia Anzures se han quedado divididas con este monstruo que nos hizo Juan González. ¿Qué año habrá sido eso? Pues hará unos 20, 25 años y la avenida la avenida Reforma era hermosísima. Tenía un camellón en medio lleno de fresnos, porque todos los árboles del Paseo de la Reforma eran fresnos. Lo que pasa que ahora tienen una plaga, además de que por la contaminación ya han quedado casi muertos. Porque cuando nosotros vivíamos aquí en la ciudad, cuando mucho tenía 1 millón, me parece, 1 millón cuando tu papá Carlitos era joven, y ahora somos 24. ¿Ya? Bueno, tía, ¿y cómo era la vida entonces? Muy a gusto para mí, más tranquila que ahora, porque era una ciudad más pequeña. Toda esta calle de Víctor Hugo existía, ahí vivían los Contreras, que también en Luis Contreras, también el ingeniero como tu abuelo, como tu bisabuelo, y ahora está ese edificio. Y aquí hay muchas casas donde teníamos amigos y ya pues se fueron de esta colonia, los otros al muerto. Pero esta calle... ¿Qué se veía en la calle? ¿Se veía a las familias? Pues por ejemplo nosotros después de cenar en la noche salíamos a andar con mi papá y bajábamos a la Reforma, y desde todo el Paseo de la Reforma caminábamos hasta el Caballito, o al Caballito. Bueno, el Caballito ahora ya no está ahí, era al final, no me acuerdo ahora qué hay. El Caballito ahora lo han llevado a la calle de Tacuba, o caminábamos a la calle de Rin y luego nos regresábamos. 8, 8:30, 10 de la noche podías tranquilamente por todo el Paseo de la Reforma caminando muy a gusto y no te pasaba nada. Digo, era la ciudad mucho más pequeña y más segura que ahora, claro.
Y como mujer, tía, ¿qué expectativas tenías cuando estudiaste? Bueno, pues entonces por eso estudié contador privado y luego me fui a estar estudiando el inglés en el Instituto Británico que estaba en la calle de Pánuco 10. Yo nunca pude ir a Estados Unidos a un campamento ni nada, o sea que el inglés que aprendí pues era un inglés corto, se puede decir, pero bueno, con eso me defendí cuando empecé a trabajar y luego de ahí empecé en ¿Y era otros. usual que las mujeres trabajaran? Empezaban, las mujeres empezaban a trabajar, en general no, en general si se casaban tenían su familia y cuidaban de su familia y de sus hijos. Pero ahora ya cambió y ahora mujer y hombre tienen que trabajar para poder, sí, para poder vivir. Y además las familias entonces pues eran más grandes. Tu abuelita Beatriz Andrade Ponce de León no era del Distrito Federal, ella era de Culiacán, Sinaloa, pero como a tu bisabuelo, es tu bisabuelo, ¿verdad? Sí. O sea, mi papá, Carlos Gómez Yata, hace ratos pues él era ingeniero agrónomo y lo cambiaban y entonces lo cambiaron a Culiacán y ahí conoció a tu abuela, la Gullis, que le decimos. Ahí se casó con ella, pero como lo cambiaron ya no se quedó en Culiacán y fue cambiando de ciudad en ciudad. Vivió primero en Tlaxcala, vivió en Puebla, luego vivió en Guanajuato donde nací yo, luego se vino al Distrito Federal donde nació tu abuela Ileana, luego lo cambiaron a Toluca donde nació tu tío Sergio y luego ya estuvimos en Jalapa y ahí se nos murió un hermanito chiquito de un añito que se llamaba Carlos Héctor, que le decíamos el chiquitín. Ahí se quedó de un añito más o menos, ahí se murió en 3 días de una enterocolitis. Y luego ya nos venimos al Distrito Federal a un departamento en la calle de Zamora y ya como empezamos a ir a la escuela más regular, ya el que se moviera tu papá Carlitos y mi mamá se quedaba aquí. Y entonces es cuando tu papá Carlos compra este terreno aquí, empezó a edificar y ya nos venimos a esta colonia Anzures de donde no hemos salido y aquí estamos desde el año 1935. Bueno, niño, ya me cansé. No, tía, pero me tienes que platicar bien. Ya te platico. Ahora dime, ¿pero qué es lo que hacía este pariente, tu padre? Mi papá pues era ingeniero agrónomo. ¿Pero qué es lo que hacía? Bueno, pues iba, es cuando empezó a ver la reforma agraria. Entonces iban por toda la República, porque de las haciendas grandes que existían, expropió al gobierno una cantidad de terreno para írsela dando a la gente, a las comunidades, porque pues, no era posible tampoco que existieran esas propiedades tan grandes en el campo, ¿no? Peculiar siendo que mi abuela era hija de hacendados, ¿no? Pues tu abuela era hija de hacendados, pero ya vino la revolución y entonces en la revolución pues hubo un cambio también y es cuando ya empezó los gobiernos de la República a hacer la reforma agraria. Y luego ha sido un desastre porque no han sabido cuidar la tierra de México, ni los que la recibieron, ni los políticos que la gobernaron. Bueno, tía, pero bueno, vamos a regresar. Cuando tenías 16 años y comienzas a trabajar, ¿qué expectativas había para ti como mujer? Bueno, pues seguir trabajando, estudiar y a lo mejor casarte, porque normalmente entonces si te casabas, te quedabas en tu casa, normalmente. No había tanto trabajo porque México no estaba industrializado. México realmente era un país más bien agrícola y empezaban las oficinas que eran de gobierno, luego empezaban las oficinas particulares, pero eso se empezó a mover más despacio. Y ahora normalmente hombres y mujeres trabajan y yo supongo que van a seguir trabajando siempre el hombre y la mujer. ¿Y entonces con quién empezaste a trabajar, tía? Primero empecé a trabajar en la Confederación de Cámaras de Comercio. ¿Cómo llegaste ahí? Pues yo creo que no sé, no me acuerdo por qué. Ahí estuve unos años muy contenta, de ahí todavía tengo amigas desde aquella época que nos seguimos juntando y luego ya después me cambié a Texaco, que era una compañía petrolera, y luego por unas amigas supe del trabajo de Naciones Unidas y entonces fui
y ahí ya me quedé trabajando. ¿Y cuántos años tenías? Cuando empecé en Naciones Unidas debo de haber tenido unos 21 años, 22, y ahí ya me quedé hasta que me jubilé. O sea que ya estabas pedaleada para entonces. Bueno, pues Ya habías trabajado por varios lugares. sí, pero empezaba y luego seguí con el inglés y ahí un poco me fui defendiendo. ¿Y en qué consistía tu trabajo en Naciones Unidas tú? Bueno, en Naciones